La ofensiva rusa se topa con el muro de Ucrania. Eso es lo que Putin debe sentir que sus soldados han encontrado, ya que la línea del frente de Rusia se derrumba contra el cinturón fortificado de Donetsk. El avance de primavera planeado por Putin debía derribar ese cinturón. La ofensiva rusa implosiona mientras el cinturón fortificado la detiene y convierte el territorio que Rusia busca en una trampa mortal. Putin no vio esto venir, pero ahora expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, están prediciendo el fracaso total de los planes de Rusia para 2026. Esos planes eran simples: tomar el cinturón fortificado en 2026. Rusia basa su ofensiva de primavera en el colapso del cinturón fortificado. Según France 24, esta cadena de ciudades fuertemente defendidas es clave para tomar la región de Donetsk, lo que provocaría el colapso del Donbass, que Putin ha exigido que Ucrania ceda desde el inicio de las negociaciones de paz con Rusia. Lo que Putin siempre ha querido transmitir tanto a Occidente como al pueblo ruso es que el cinturón fortificado es vulnerable, que Ucrania está al borde del colapso, y que con la caída de ese cinturón de ciudades, Rusia también tendría en sus manos lo que el ex vicealmirante de la Marina de los Estados Unidos, Robert B. Murrick, llama una verdadera autopista para cualquier ejército que quisiera realizar operaciones más adentro de Ucrania y más allá. Entonces, el esfuerzo vale la pena para Rusia. Ese era el plan, pero el cinturón fortificado no es un enemigo fácil de vencer. Una colección de 4 grandes ciudades y muchos pequeños asentamientos que se extienden de norte a sur a lo largo de la autopista H-20 entre Konstantinivka y Sloviansk. El cinturón tiene aproximadamente 50 kilómetros o 31 millas de largo y era hogar de más de 380,000 personas antes de que Putin invadiera Ucrania. Eso muestra la magnitud de la tarea que enfrentan las fuerzas de Rusia, pues deben derribar ese cinturón de ciudades antes de que termine 2026. La ofensiva de primavera debía ser el inicio del camino de Rusia al éxito en Ucrania. El cinturón fortificado ha sido un problema para Putin incluso antes de la invasión rusa a gran escala. Desde el inicio de las hostilidades en 2014, que llevaron a la anexión ilegal de Crimea y causaron disturbios en el Donbass, Ucrania ha estado fortaleciendo sus defensas en el cinturón de fortalezas. Más de una década de fortificación también significa que Rusia lleva ese mismo tiempo sin lograr abrir brecha en ese cinturón. Pero Rusia necesita ese cinturón. Será clave para controlar el 30% restante de la región de Donetsk, lo que permitirá a Putin convertir el fracaso de su operación militar especial en una aparente historia de éxito. Nadie creería eso fuera de Rusia, pero eso no le importa a Putin. Tiene planes para la primavera y no piensa cambiarlos. No importa que Rusia lleve más de 20 meses luchando solo para tomar Chasivyar, un pequeño asentamiento fuera del cinturón de fortalezas, para fines de 2025. El líder de Rusia creyó que sus tropas podrían transformar un fracaso en asentamientos periféricos en la destrucción de defensas más fuertes en el cinturón de fortalezas. Todo lo que Rusia necesitaría sería más personal para esa tarea, y Putin lo ha proporcionado. Pero ya vemos que el débil plan de Putin para el cinturón de fortalezas no está funcionando. La ofensiva de primavera de 2026 empezó de forma terrible, con bajas aumentando antes de que las fuerzas rusas se acerquen al cinturón. A solo unos días de la nueva operación, las pérdidas de Rusia ya rondaban los 10,000 soldados muertos o heridos, según informa The National Interest. La campaña de Rusia para derribar el cinturón de fortalezas está batiendo récords, pero negativamente. El 17 de marzo, Rusia perdió 1,710 de sus soldados en un solo día, lo cual es la cifra más alta registrada en lo que va de 2026. Pondremos énfasis en esas 2 últimas palabras: hasta ahora. Lo peor para Rusia aún está por venir, ya que la estrategia de Putin sigue siendo lanzar más carne de cañón contra las defensas de Ucrania. Estas primeras pérdidas ya mostraban que la ofensiva de primavera empezó tan mal que el objetivo de hacer colapsar el cinturón de fortalezas parecía muy lejano. Blogueros militares y propagandistas rusos ya empiezan a volverse contra Putin, como verás si te quedas con nosotros. Aquí es cuando la situación pasa de grave a catastrófica para Putin y sus planes para el cinturón de fortalezas. Estas pérdidas solo serían aceptables para alguien tan insensible e inepto tácticamente como Putin, si resultaran en ganancias territoriales en el cinturón de fortalezas. Pero eso no está pasando. Y el experto de la ISW y observador militar ucraniano, Konstantin Mashevets, explica lo que realmente estamos viendo en el terreno. El ISW informa que Mashevets afirma que Rusia ha desplegado elementos de su tercer ejército de armas combinadas en su ofensiva contra el cinturón de fortalezas de Donetsk. Actualmente, esos soldados luchan contra Ucrania cerca de Sajitna y Kryvaluka, al este de Sloviansk,
en el extremo norte del cinturón de fortalezas. A Rusia no le ha ido bien en esa región. Aunque las fuerzas de Putin lograron avances menores a principios de marzo, la ofensiva se ha estancado desde el 29 de marzo, ya que sus títeres no han avanzado en la semana previa al informe del ISTV. Eso significa casi ningún avance desde el 22 de marzo. La situación empeora para Rusia. En Konstantinivka, el otro extremo del cinturón de fortalezas, Rusia desplegó su tercer cuerpo de ejército y la octavo ejército de armas combinadas. Lo hacen peor que el tercer ejército de armas combinadas. El tercer avanzó un poco antes de enfrentar el muro ucraniano, pero las fuerzas de Putin en el sur del cinturón de fortalezas ni siquiera lograron eso. Se mueven aún más lento que el tercer ejército de armas combinadas, dejando a Putin en aprietos. El plan era atacar el cinturón de fortalezas por ambos lados. Eso no puede pasar si las tropas en ese extremo no se han acercado a las posiciones que Rusia necesita. Rusia recurre a su estrategia habitual para enfrentar el cinturón de fortalezas. Putin cree que más efectivos traerá la victoria, aunque implique que más jóvenes rusos mueran en las defensas ucranianas. Mashchev publicó en Facebook el 29 de marzo que Rusia ya se ha visto obligada a empezar a retirar fuerzas de lo que él llama su reserva de movilización en las regiones ocupadas de Donetsk y Luhansk. Estos son soldados que probablemente debían quedarse en las regiones ocupadas por mucho más tiempo, quizás para servir como refuerzos una vez que se hayan logrado avances a lo largo del cinturón de fortalezas. Pero ya los envían al combate, igual que al cuerpo de asalto voluntario ruso. En otras palabras, Rusia está comprometiendo a más soldados de los que tenía previsto en las primeras semanas de la ofensiva de primavera, porque está perdiendo más tropas de las que anticipaba, y prácticamente no está obteniendo nada a cambio de esas pérdidas. Putin busca ejecutar un clásico movimiento de pinza atacando desde ambos flancos. Atacas por dos flancos y encierras al enemigo, obligándolo a defenderse en ambos lados y debilitando sus fuerzas. Es una estrategia militar tan antigua como la guerra, y es lo que Putin busca con avances simultáneos en el norte y sur del cinturón de fortalezas. En el sur del cinturón de fortalezas, especialmente cerca de Limán y Konstantinivka, los avances esperados por Putin no se han dado. Sin esos avances, la pinza no se ejecuta. Eso deja a Putin ante una decisión difícil. ¿Confiar en sus tropas que ya fallan en el sur del cinturón de fortalezas? Eso parece ser una mala idea, y son ellos los que están siendo diezmados sin lograr ningún avance. O Putin envía algunos refuerzos del tercer ejército de armas combinadas, que al menos ha logrado un mínimo de éxito en el norte, aunque ahora se ha estancado. Esa tampoco es una gran opción. Cada soldado que Putin envía desde el norte no puede defender otras posiciones rusas. Surgirán oportunidades para contraataques ucranianos. Debilitar al tercer ejército de armas combinadas hace que sus ofensivas ya fallidas sean aún más débiles o imposibles, evitando una reversión tras una semana sin avances. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que el cinturón de fortalezas frenó la ofensiva rusa. El ISW señala que los limitados avances rusos podrían apoyar operaciones hacia Leman y Konstantinivka, pero no bastan para eso y permitir a la vez un avance hacia Sloviansk. Putin debe elegir entre dos opciones, pero en ambas envía a sus soldados a una trampa mortal que ya ha causado que las bajas rusas se disparen en las primeras 2 semanas de la ofensiva de primavera. Se supone que el cinturón de fortalezas debe caer con este enfoque, pero eso parece cada vez menos probable, especialmente si el objetivo es que ese cinturón colapse en 2026. La ofensiva de primavera ya se desmorona, y si Putin puso atención, pudo preverlo. Antes de profundizar y revelar un giro que empeora todo para Putin, hacemos una pausa para recordarte que ves The Military Show. Te damos el panorama completo, no solo titulares. Si este canal te aporta valor, suscríbete para mantenerte un paso adelante. Putin debe estar furioso con sus tropas por fracasar, pero debería estar más molesto consigo mismo, ya que todo esto se predijo meses antes de que Rusia iniciara la ofensiva de primavera que debía colapsar el cinturón de fortalezas para finales de 2026. Tras más de 10 años, sin lograr tomar el cinturón de fortalezas, Putin aún no comprende que sus fuerzas no pueden hacerlo en menos de un año. Y de nuevo, es el ISW, específicamente 2 de sus investigadoras sobre Rusia, Jenny Olmsted y Jessica Sobieski, quienes señalaron esto el 18 de diciembre. Ellos indicaron que Rusia aún llevaba 22 meses intentando tomar Pokrovsk-Mirnora. Eso por sí solo debería haber sido una pista para Putin de que conquistar el cinturón mucho más fortificado que tiene en la mira distará mucho de ser una victoria fácil. Sobre la posible caída del cinturón de fortalezas, el dúo considera que 2026 es, como mucho, ambicioso. Las fuerzas rusas probablemente no tomarán todo Donetsk,
y el cinturón de fortalezas antes de 2027 o 2028 si los socios internacionales continúan apoyando a Ucrania, dijeron en diciembre. En las primeras semanas de la ofensiva de primavera, vemos que esta profecía casi seguro se cumplirá. Esto no es un fracaso completamente causado por Putin, por muy inepto que él y sus comandantes militares hayan demostrado ser. Rusia pasó gran parte de finales de 2025 preparándose para su ofensiva de primavera, avanzando en Pakrovsk-Mirnorad y tomando territorio en el sur de Ucrania. La idea era crear una zona de amortiguamiento en el sur para evitar que Ucrania enviara reservas a la punta sur del cinturón de fortalezas que Rusia atacaría. Por un tiempo, Rusia parecía haber triunfado. La pérdida de acceso a los terminales ilícitos de Starlink, que Rusia usó gran parte de la guerra, arruinó la posición del sur. Desde finales de enero, Ucrania realiza una contraofensiva en el sur que ha recuperado hasta 400 kilómetros cuadrados, o unas 154 millas cuadradas, de territorio ocupado por Rusia. Cualquier zona de amortiguamiento que Putin esperaba crear ha sido destruida. Rusia debe enviar reservas al sur de Ucrania para frenar la contraofensiva, lo que significa que más soldados destinados al cinturón de fortalezas no están haciendo lo que Rusia pretendía. Con la zona de amortiguamiento eliminada, Ucrania abrió una ruta al sur del cinturón de fortalezas, lo que explica el grave fracaso de las fuerzas rusas allí. RBC Ucrania indica que los soldados enviados desde Donetsk al sur de Ucrania no son soldados rasos de infantería. Unidades de élite y paracaidistas deben recuperar el territorio liberado por Ucrania. ¿Qué obtiene Rusia en su ofensiva de primavera contra el cinturón de fortalezas? Solo carne de cañón. Soldados con poco entrenamiento y aún menos criterio estratégico, enviados a morir contra fortificaciones para las que no están preparados. Hay una razón por la que Rusia acaba de romper su propio récord de bajas en un solo día, y probablemente veremos que ese récord se rompa varias veces más antes de que termine la primavera. Mientras Putin ve cómo el cinturón de fortalezas frena cada ofensiva rusa, se preguntará qué falló. Ucrania, sorprendiendo en el sur, influyó, y Putin es demasiado egocéntrico para pensar que no es un genio estratégico. Pero él no reconocerá el papel que él y sus compinches del Kremlin han tenido en todo esto. Detrás de los problemas de Rusia en el campo de batalla, hay un problema mayor que Putin debe controlar. Los blogueros militares rusos se están volviendo en su contra. Uno de ellos es uno de los propagandistas más influyentes de Putin en su ejército de desinformación en Rusia. Poco a poco, la ventaja se está inclinando a favor de nuestros enemigos. Ahí están trabajando tipos muy experimentados, son especialistas altamente calificados, saben cómo funcionan las cosas y buscan aprovechar su superioridad técnica, dijo Yuri Podolyaka al evaluar la ofensiva contra el cinturón de fortalezas. Para entender su importancia, debes saber quién es este propagandista. Podolyaka era un ex ciudadano ucraniano que transfirió su lealtad a Rusia en 2014 en medio de la primera campaña de agresión de Putin contra Ucrania. Por eso es el propagandista ideal para Putin. ¿Quién mejor que un ex ucraniano para justificar la invasión de Putin ante el pueblo ruso? Y durante unos 4 años, Podolyaka, quien tiene 2.7 millones de suscriptores en YouTube y alrededor de 2.8 millones de seguidores en Telegram, fue exactamente lo que Putin quería. Un hombre que promovía la propaganda ante una gran audiencia hasta el invierno pasado, cuando aún predecía el colapso del ejército ucraniano. Ahora, uno de los principales blogueros militares rusos se ha vuelto contra su patrocinador debido al fracaso de la ofensiva de primavera. Aún así, los comentarios sobre la superioridad tecnológica y estratégica de Ucrania pueden no parecer la mayor traición. Podrías decir que Podolyaka busca cubrirse y quedar bien con el país que traicionó antes. Pero no has oído lo que este bloguero militar piensa sobre el destino de la ofensiva de primavera. Desafortunadamente, creo que en los próximos meses no podremos cambiar esto. Simplemente no podemos, para nuestra desgracia, declara el propagandista. Agrega que el principal esfuerzo ruso debería estar dirigido contra Ucrania en este momento, pero es difícil ver cómo ese esfuerzo tendrá éxito. Podolyaka afirma que Rusia tendrá grandes pérdidas al enfrentar el cinturón de fortalezas. La ventaja tecnológica de Ucrania es demasiado fuerte. Está comenzando a realizar ataques contra la retaguardia rusa en las regiones ocupadas de Donbass, lo cual ha sido posible gracias a los nuevos drones de alcance medio de Ucrania. Esos drones eliminan defensas aéreas rusas y destruyen nodos militares clave en regiones ocupadas. Podolyaka no es el único expartidario de Putin que ahora se opone al presidente ruso. Ilya Romizlo, quien durante años ha sido un defensor de que Rusia domine a sus vecinos, también le ha clavado un cuchillo en la espalda a Putin. Todos pensábamos que Putin era el unificador de las tierras rusas, y ahora hemos llegado a esto. Asaltos sangrientos, el reclutamiento de soldados por contrato mediante engaños, y mucho más, ha declarado Romizlo.
Él llama a la invasión de Putin una guerra sin salida y afirma que podría durar otra década, solo para calmar el ego de un hombre incapaz de aceptar que ha fracasado en sus objetivos. En resumen, Vladimir Putin no es un presidente legítimo. Vladimir Putin debe dimitir y ser juzgado como criminal de guerra y ladrón. ¡Viva la libertad, carajo!, grita Romislo. Estas son personas que han pasado años siguiendo la línea del Kremlin en el frente propagandístico. Ahora le están diciendo literalmente a millones de personas que Rusia está fracasando y que Putin es un líder débil. Este es el problema más grande para Putin y va a ser alimentado por lo que está sucediendo en Ucrania en este momento. Con más semanas de avances mínimos, más pérdidas y sin lograr abrir brecha en el cinturón fortificado, la ineptitud estratégica de Putin pronto lo perseguirá. Él buscará silenciar las voces. Para finales de 2025, el Kremlin reprimía a los blogueros militares rusos, y Putin empezó a tomar medidas para cerrar el Internet en Rusia, permitiendo solo fuentes aprobadas y controladas por el Estado. Eso no reducirá las bajas en Ucrania. No actuará ante la fallida ofensiva de primavera. Mientras Putin reprime en Rusia, crecerán las voces en su contra. El cinturón de fortalezas seguirá resistiendo la agresión de Putin, como lo hace desde al menos 2014. Lo que el Kremlin creyó tomaría meses, tomará años, en el mejor de los casos, y ya le está costando a Rusia mucho más de lo que debería. El día más mortífero de Rusia en 2026 hasta ahora ya pasó, y de aquí en adelante solo va a empeorar. Ya analizamos lo ocurrido a Rusia el 17 de marzo y el mal desempeño de las fuerzas de Putin esa semana, incluido ese día. Si quieres saber más sobre lo que Ucrania ha hecho para detener en seco la ofensiva de primavera de Rusia, mira nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para entender mejor lo que está pasando sobre el terreno en Ucrania. Gracias por vernos.